para los hermanos que no pueden escuchar en vivo. Les decía, hermanos, que la semana pasada vamos a orar primero para entrar en materia. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo precioso, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y de las hermanas que han decidido hoy, Señor, en atención a ti, a lo que tú nos estás poniendo en nuestros corazones, estar aquí presentes. Gracias por ellos, gracias por sus hijos, gracias por sus esposas, los que tienen esposa, por los esposos, las hermanas que tienen esposo, por esas hermanas, Señor, que están luchando, que están paradas en la brecha, aún sin un esposo a la par, sacando sus familias adelante. Te damos gracias, Señor, por ellas, fortalécelas. Padre, pedimos una fortaleza especial para todas aquellas hermanas y hermanos que están pasando por alguna situación difícil. Sabemos que estamos en tiempos complicados, pero también sabemos que la fortaleza viene de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, infinitas, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía a mis hermanos que el domingo estuvimos viendo la oración que el apóstol Pablo estaba haciendo por estos hermanos colosenses. Y vimos que el apóstol Pablo no se andaba por las ramas pidiendo cosas que, como decimos nosotros en buen tico, que nada que ver. Sino que más bien vemos yo resalto cuatro propósitos claros del apóstol Pablo en esta oración que él está haciendo. Les estoy hablando de Colosenses capítulo 1, versículo 9. Es la carta que estamos estudiando. Hoy es la cuarta enseñanza. Hoy estamos miércoles, ya les voy a decir, 17. Hoy miércoles 17 de junio estamos en la cuarta enseñanza de Colosenses. Es un privilegio poder estudiar la carta de la manera como lo estamos haciendo, pausada, por partes, por versículos, entendiendo. Nunca vamos a entenderlo todo y nunca vamos a decirlo todo, pero al menos estamos tratando de sacar lo que podamos exprimirle a esta carta del apóstol Pablo. Y vimos 4 propósitos, vimos 3, hoy vamos a ver el cuarto propósito de la oración del apóstol Pablo en Colosenses 1:9. Y el primer propósito que vimos de la oración del apóstol Pablo, y esto nos enseña que cuando oramos nosotros tenemos que ser claros en lo que pedimos, en lo que oramos al Señor. Y el primer propósito que vimos ahí es que estos hermanos colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Claramente lo dice el 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A veces, ahora que veo esto de la inteligencia espiritual, a veces nosotros queremos que Dios nos ayude mucho en los mejores exámenes, en las mejores carreras. Mi hija mayor estudia medicina para la gloria y honra del Señor. Y yo estoy muy feliz de que ella estudie medicina. Y Dios la ha dotado de una inteligencia especial a ella. Pero el apóstol Pablo aquí pide para los hermanos de Colosas, y yo le pido a Dios también para mi hija, que le dé inteligencia espiritual. Es muy importante. Y esa es la oración del apóstol, que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo segundo, solo estamos haciendo un repaso breve, lo segundo que pide el apóstol Pablo es que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, lo que el apóstol Pablo está pidiendo es que pongan en práctica ese conocimiento que habló anteriormente en el verso 9. Y esto es importante y lo hablamos, hermanos. La oración del apóstol para que estos hermanos anden como es digno del Señor, como a Dios le agrada. Por eso dice, agradándole en todo, en el verso 10. Nosotros estamos aquí, nosotros fuimos salvados, nosotros fuimos regenerados, nosotros fuimos redimidos para andar en un camino
que agrade a Dios en todo lo que hacemos. No en algunas cosas, sino en todo lo que nosotros hacemos. Llevando fruto en toda buena obra. Nosotros debemos asegurarnos de que el fruto que estamos llevando en todo lo que hacemos sea fruto para Dios, que agrade a Dios. Creciendo, como dice el versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted se dio cuenta, mi hermano, si usted fue cuidadoso a la hora de leer, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está pidiendo conocimiento en el verso 9. Está orando por que crezcan en el conocimiento en el verso 10. Esto lo remarcamos el día domingo que estuvimos predicando sobre estos versículos. Porque a Dios le interesa mucho que nosotros lo conozcamos. Y el conocimiento de Dios viene a través de esta hermosa, de esta rica, de esta deliciosa palabra. No podemos obviar lo que la palabra de Dios dice si realmente anhelamos conocer a Dios. Hermanos, hay muchos libros, hay libros divertidos, hay libros largos, hay libros cortos. Hay libros de amor, hay libros de todo, pero este libro es un libro que sobrepasa, ¿cómo se llama esto? Sobrepasa, es mejor que cualquier otro libro. Le gana a todos los libros, porque aquí está el conocimiento de Dios. A veces nos esforzamos por leer los mejores libros. Decía un amigo mío, un compañero del colegio, que nosotros todos los días debemos leer un buen libro, decía él. Y no me acuerdo si decía que en el año teníamos que leer más o menos unos 50 libros, decía él. Imagínense cuántos libros lee ese hombre. Pero hermanos, con la palabra de Dios, a mí me basta y me sobra. Y no me alcanza el año para seguir escudriñando y conociendo a Dios a través de su palabra. Y esa es la oración del apóstol Pablo, que estos hermanos crezcan en el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que yo le oro a Dios para usted que me está escuchando es para que Dios le abra ese apetito por la palabra de Dios, para que Él abra esa sed, para que Él ponga esa hambre en usted por su palabra. Porque cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, muchas cosas comienzan a tener sentido. ¿Sabe usted que hay muchas personas que viven sin sentido? Hay personas que no entienden por qué están aquí, aún siendo cristianas. No entienden la voluntad de Dios, no entienden de muchas cosas de la palabra. Y yo entiendo que algunos de ellos no tienen la culpa, porque no han sido enseñados, porque no han sido adoctrinados. Pero con la palabra de Dios basta, hermano, basta y sobra. No alcanza el tiempo para escudriñar esta palabra. La tercera cosa que el apóstol Pablo oró es por fortaleza para que estos hermanos enfrentaran los momentos difíciles. Eso lo vimos en el verso 11, cuando el apóstol Pablo pidió paciencia y pidió longanimidad, y explicamos esos dos conceptos. Hablamos de que la paciencia tiene que ver con perseverancia y la longanimidad tiene que ver con ánimo largo para soportar en toda esta lucha que nosotros vivimos. Hermanos, en estos tiempos ser cristiano no es fácil. En los tiempos del apóstol Pablo menos, pero ya hoy nosotros estamos teniendo dificultades y no pocas. Ya comenzamos a incomodar, ya comenzamos a no calzar en los círculos sociales como cristianos. Y llegará el tiempo en que vamos a ser perseguidos por ser cristianos. Ya lo somos de alguna manera. Ponga usted en el Facebook, ponga usted en su Facebook, soy cristiano, creo en Dios. Y hermano, muchas personas no les va a agradar eso. Hay personas que están incómodas con usted y conmigo.
Porque ya usted no hacía, ya usted no corre en pos de la disolución de la que antes corríamos. Entonces comenzamos a chocar, ya nos ven raro, ya no nos ven igual, ya no nos toman en cuenta igual. Ya comenzamos a hacer un escollo en el zapato de Satanás. Ya no hacemos las mismas prácticas, ya no decimos las mismas palabras, ya no compartimos las mismas ideas. Y cuando eso vaya sucediendo, cada día se nos va a ir complicando más la cosa, hermanos. Usted quiere ser tranquilo, usted quiere llevar una vida cristiana tranquila, usted simplemente dígale sí a todo. El matrimonio está, no hay problema, ¿verdad? No, déjenlos que se amen, que nadie se meta con ellos. A Dios no le gusta, pero déjenlos quedititos. Que mire que se nos presentó esta oportunidad para hacer tal cosa. Cállese, no diga nada, usted simplemente déjelos a ellos. Sea usted un cristiano calladito. Si puede, más bien comparta con ellos. Pero dice Dios, no, ustedes son luz. Ustedes no están para eso. Ustedes están para marcar la diferencia. De modo, hermanos, que cuando nosotros vamos comenzando a entender esto y comenzamos a vivir una vida realmente ajustada a los parámetros divinos, definitivamente vamos a ir teniendo problemas. Definitivamente. Hay mucho que decir de esto, hermanos, pero no tenemos tanto tiempo. Imagínense, solo es un repaso y mira que ya son las 7:25. Quiero que por favor me confirmen cómo se está escuchando. ¿Algún hermano que me confirme cómo se está escuchando? Perfecto, muchas gracias. Seguimos adelante. Muy bien. La cuarta cosa que vamos a ver en esta oración de Pablo. Note que hasta aquí no ha pedido nada para él. A veces, y les decía la semana, el domingo, a veces nuestras oraciones son oraciones yo-yo. Todo es para mí. Porque el ser humano por naturaleza es egocéntrico. ¿Qué quiere decir egocéntrico? Que el yo es el centro de todo. O sea, el mundo gira en torno a mí. En torno a mis deseos, en torno a mis gustos, en torno a mis pensamientos. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo. Y cuando hacemos las oraciones, le hablamos a Dios en los mismos términos que somos nosotros. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí a no hacer una oración yo, porque la cuarta cosa que vemos en la oración del apóstol es que él cierra su oración con un agradecimiento a Dios por lo que ha hecho, tanto con sus hermanos colosenses como con ellos mismos. Nótelo, vamos por favor al verso 12. Al verso 12. El verso 12 dice así: con gozo. Recuerde que él viene orando, ¿verdad? Para que Dios fortalezca conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, para que Dios les dé eso, para llevarnos a una paciencia, a un ánimo largo. Con gozo, dice, dando gracias al Padre. ¿Dando qué? Gracias. La oración del apóstol ahora cierra con una acción de gracias. Dando gracias al Padre. Oiga lo que dice, que nos hizo aptos. Primero, dando gracias. En el texto griego, ese dar gracias es una acción constante. El apóstol Pablo nos está diciendo, yo estoy dando gracias constantemente a Dios. Y es lo que nosotros debemos aprender. La palabra es para aplicarla, para entender la aplicación. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Y nosotros debemos constantemente dar gracias a Dios. Dando gracias constantemente en todo lo que hacemos, en todo momento. Dando gracias ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque dice al Padre que nos hizo aptos. Eso quiere decir que nos capacitó. ¿Para qué nos capacitó el Padre? Para participar de la herencia de los santos en la luz. Ahí para participar quiere decir para tener parte, para que fuéramos partícipes. ¿Partícipes de qué? De la herencia de los santos en luz. La herencia que nosotros tenemos garantizada ya. Hemos mucho hablado en otras ocasiones de la herencia.
¿Cuál es la herencia que tenemos? La vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que un día Cristo vendrá por nosotros o nosotros iremos a Él, como sea. Puede ser que vayamos nosotros primero o puede ser que Cristo venga, no lo sabemos. Lo cierto del caso es que tenemos garantizado en Cristo Jesús, tenemos una herencia. Pero es una herencia segura, que está guardada en los cielos, dice el apóstol Pedro. Reservada en los cielos para nosotros. Esa herencia es la que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que él da gracias al Padre, que nos hizo aptos, que nos capacitó, que nos ha capacitado, dice, que nos ha hecho aptos para tener parte de esa herencia. Porque no podemos tener parte de esta herencia si el Padre no nos hubiera capacitado, si no nos hubiera hecho aptos para recibir esa herencia. Porque para recibir la herencia, Dios tiene que hacernos aptos. Dios tiene que regenerarnos, Dios tiene que darnos vida. Dios tiene que hacernos nuevas creaciones. Como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Nueva criatura, realmente en el texto original es nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Pero si eso no hubiera sucedido, simple y sencillamente no tenemos parte de la herencia de los santos en luz. Todo lo contrario a Satanás, que es tinieblas. Todo lo contrario al enemigo, que es oscuridad. Aquí fuimos participantes de la herencia de los santos en luz. Gloria al Señor por eso. Porque Dios es luz. Esa estructura del apóstol Pablo no la podemos olvidar. Pidió conocimiento. Pidió que Dios les diera que anduvieran como es digno del Señor. Le pidió a Dios por fortaleza para ellos. Y cierra la oración el apóstol Pablo con un agradecimiento a Dios. La acción de gracias. Nuestra oración, deberíamos aprender del apóstol Pablo que nuestra oración, lo primero que debemos aprender es que la oración no debe girar en torno a nosotros. Y no estoy diciendo con esto que no le podemos pedir a Dios para nosotros. El problema es cuando la oración, la mayor parte de la oración es pidiéndole a Dios para mí. Señores que yo necesito, señores que yo aquí, señores que yo allá. El apóstol Pablo pide, las 3 cosas que el apóstol pidió era para los hermanos de Colosas. Si usted observa con cuidado el pasaje, no va a encontrar al apóstol Pablo pidiendo nada para él. Nada. Pero ni un boli pidió. Y cuando termina de orar, pide al Señor, da gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho con mis hermanos. Note cómo lo dice. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia. Y note que Él se mete, nos hizo aptos. Está hablando de los colosenses y está hablando de Él. Y de Tíquico y de Timoteo que estaban ahí con Él. Maravilloso, ¿verdad? Bien, mis hermanos, ese es el verso 12. En el verso 13, el verso 13 y el verso 14 merecen una atención especial. Estos textos son sumamente importantes entenderlos. Todo es importante, pero es que estos textos nos enseñan lo que Dios hizo. Aquí resume lo que Dios hizo por nosotros. Y no solo lo que hizo, sino además que lo que hizo fue de una forma definida, totalmente definitiva. Vamos al 13. Ya vimos que la oración de él termina dando gracias por haber hecho aptos, por haber hecho capacitados a los hermanos para participar de la herencia de los santos. La vida eterna, todo lo que Dios nos ofrece a nosotros, toda la riqueza. Dice, hay un pasaje en Romanos que dice que la gloria venidera no tiene comparación con lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo presente.
Me gustaría recordarlo ahorita, ese pasaje. Déjeme ver si lo puedo encontrar aquí para leerlo rápidamente. Es interesante lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos 8:18, hermanos. Vamos a Romanos 8:18. Para aquellos hermanos que están pasando por aflicción, déjenme leerle este pasaje. Porque quizás usted me dice, mire, pastor, yo no estoy pasando por ninguna aflicción. Para mí todo está a pura vida. Yo le digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hay tiempos de bonanza, hermanos. Hay tiempos donde todo va bonito. Hay tiempos donde uno dice, Señor, ven ya, porque estoy tan bien contigo. Estoy viviendo una relación tan hermosa contigo. Que sabe que Dios, lo mejor que me puede pasar ahorita es que usted venga. Yo recuerdo en algún momento, cuando íbamos a la iglesia aquí a la central, y esa alabanza estaba tan hermosa, hermanos. Y uno alababa al Señor y uno sentía tan bonito la presencia de Dios que yo decía, Señor, ¿por qué no se viene de una vez? ¿Por qué no se viene y acabamos con esta situación de una vez? Porque era tan hermoso, era un tiempo tan bello de alabanza y de adoración. Pero Dios no va a venir cuando yo diga, Dios va a venir cuando Él lo defina. Pero quizás usted está pasando por un tiempo de aflicción, hermano o hermana que me escucha. Quizás usted que está aquí en el culto virtual, o usted que me está escuchando en el audio, y usted siente que ya no hay fuerzas para continuar. Usted siente que ya los pies, cuando uno hace ejercicios, y los que saben de esto de los ejercicios le llaman llegar al fallo. Eso es que ya usted no puede. Si usted tenía una pesa aquí, ya cuando llegó al fallo, ya usted no la puede sostener. Ni siquiera la mano puede sostener. Si usted ya llegó al fallo en su vida cotidiana, en lo que usted, en su lucha con sus hijos, en su lucha con su esposo, en su lucha con su esposa, y usted dice, yo no puedo más. Ya yo no puedo porque lo que yo estoy viviendo es demasiado fuerte. Ya siento que ya no puedo más. Ya llegué al punto donde yo digo, ya no puedo caminar más. Lo he hecho todo, he orado, he clamado al Señor, he buscado ayuda, he ayunado y no hay nada. No veo ningún avance. Yo quiero leerle a usted Romanos 8:18, hermano. Para que Dios te dé fortaleza aún en medio de esa situación que usted está viviendo. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto, escuche hermano por favor, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que estamos viviendo hoy, hermanos, las aflicciones que el apóstol Pablo está hablando aquí, no eran cualquier aflicción, eran persecuciones, era hambre, era desnudez, eran luchas contra los judíos que andaban buscando cómo volver a los cristianos al judaísmo. Era una lucha constante con el emperador romano, era una persecución política, religiosa. Y estos cristianos de Roma, en este caso, el apóstol Pablo les dice, señores, hermanos, las aflicciones que vivamos en este tiempo, por fuertes que sean, no son comparables. No tienen punto de comparación. No tienen ni siquiera una pequeña comparación con la gloria venidera, con lo que vendrá, con esa gloria que vendrá sobre ustedes. La gloria venidera que en nosotros, dice el apóstol. Por supuesto, el apóstol se cuenta que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermano, hermana que me escucha, por duro que sea lo que estamos viviendo, por fuerte que sea lo que estamos viviendo, puede ser una enfermedad, puede ser una situación emocional, puede ser una situación económica, quizás
sumamente difícil la que usted está viviendo, o una situación con su esposo, con su esposa, y dice la palabra del Señor que nada de eso, pero nada de eso tiene comparación con lo que en nosotros se va a manifestar, hermano. ¿Saben qué? No hay punto de comparación. ¿Saben qué? Lo que vivamos hoy es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es nada, hermano. Yo sé que no es fácil. Yo sé que algunos pasamos por situaciones, yo mismo he pasado por situaciones difíciles. Pero, hermano, recuerde esto, lo que vendrá no se compara con lo que usted esté viviendo hoy. Sigamos adelante, confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos promete que un día estaremos reinando con Él totalmente. Hoy reinamos, pero no en la forma completa que Dios tiene preparado en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Donde ya no habrá más llanto, donde ya usted no llorará más por su hijo desobediente. Donde usted tendrá totalmente libertad de adorar a Dios. Santo, santo, santo es Dios, y lo podrá adorar y nadie te lo podrá impedir. Donde usted no te dolerá más esa rodilla, donde esa cintura ya no te dará más problemas, donde esa espalda ya no será problema, porque estaremos en cuerpos nuevos, cuerpos, dice la palabra del Señor, gloriosos, resucitados, cuerpos semejantes al de nuestro Señor Jesucristo. Ya no habrá más llanto, ya no llorarás más, ya no tendrás más aflicciones, eso que te aflige hoy ya no estará ahí. Esa gloria venidera es la que nos espera a nosotros, y eso es lo que nos da fortaleza hoy a nosotros. Entendiendo eso, mis hermanos, volvemos a Colosenses. Y el apóstol Pablo les dice, yo doy gracias a Dios. Recuerde que la oración del apóstol fue, el cierre de la oración fue, yo doy gracias a Dios. Él fue el que nos hizo aptos. Nosotros no nos hicimos aptos a nosotros mismos. Él nos hizo aptos para que participáramos de esa herencia, esa vida eterna que tenemos, dice el apóstol, los santos. El verso 13 dice el apóstol, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo primero que quiero decirles es que Colosenses 1:13 nos enseña que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. La Reina Valera nos traduce, nos ha librado. El cual nos ha librado. El cual es el Padre, el del versículo 12. Lo que está diciendo es que el Padre nos libró. Reina Valera nos traduce, nos ha librado. Pero realmente la forma más exacta de entender ese texto es el cual nos libró. Porque eso es un aoristo indicativo medio. Tenemos que ir a la gramática y entender qué significa eso. Usted no se tiene que asustar porque me oye a mí decir que Reina Valera tradujo, nos ha librado, y yo digo y no lo digo yo, lo dicen los eruditos, los que han estudiado, que la forma más exacta, la forma más fiel de traducir es el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. Y cuando yo digo que nos libró, en el texto griego nos vamos ahí y encontramos que esa es una acción definitiva. O sea, si Dios nos libró de una vez y para siempre. Y no hay forma que una persona que fue librada de la potestad de las tinieblas se le quite esa libertad, que Dios diga, ya, yo te libré, pero ya no te voy a librar.
porque claramente es una acción definitiva de parte de Dios. Y Él nos libró porque Él así lo quiso. Ese es un detalle muy importante aquí. Dios te libró de la potestad de las tinieblas porque Él tuvo en su voluntad, Él tuvo el deseo de hacerlo, Él tomó la decisión de librarte de las tinieblas. O de, vamos a decirlo como debe ser, de librarnos, porque a mí también me libró de la potestad de las tinieblas. Él nos libró. Ya no hay amenaza de nada porque ya Él nos rescató, nos libró. A Él le fue, al Padre le interesó librarnos. No fue que yo me interesé en que Él me librara. Fue Él el que se interesó en librarme a mí de esa potestad de las tinieblas. ¿Qué está haciendo el apóstol entonces aquí? Nos está enseñando que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y ahora dice, y trasladado. Es un movimiento de un lugar a otro lugar. Nos libró de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas, lo que quiere decir ahí es, potestad quiere decir la autoridad del poder que tienen las tinieblas. Porque las tinieblas tienen poder sobre los inconversos. Por eso usted ve que el inconverso no tiene opción de escoger. Él simplemente está bajo el gobierno de Satanás. Él está bajo el dominio de Satanás. Y no estoy diciendo con esto que los inconversos no hacen cosas buenas. Por supuesto que hay inconversos que hacen cosas buenas. Algunos hasta mejores que nosotros los cristianos. Lo que pasa es que su naturaleza es una naturaleza caída. Dios no gobierna esa vida. Puede ser un hombre bueno, pero no es suficiente. Hemos hablado de eso. No basta con ser bueno. Nos libró de la potestad de las tinieblas de una manera total, 100%. No hay forma de revertir esa libertad que Dios nos dio a nosotros. Pero no solo nos libra, sino que nos quita de ahí, nos traslada y nos lleva, dice, al reino de su amado Hijo. Y quiero decirle que ese traslado también es definitivo. Dios nos traslada, nos lleva a una zona de seguridad que es Cristo Jesús, que es el reino de Cristo Jesús. Nosotros estamos en el reino de su amado Hijo, aunque algunos niegan que Cristo está reinando, pero ya eso es otra historia. Nosotros estamos en el reino de su amado Hijo. Ese Hijo es Jesucristo. Él nos libra, nos levanta, nos traslada y nos lleva a un reino que se llama el reino de su amado Hijo. Ahí reino tiene que ver con el dominio, con el ámbito, con el gobierno de su amado Hijo. Porque ya Cristo es nuestro dueño. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado y pasamos a ser esclavos de Cristo. Estoy hablando de todo aquel y de toda aquella que haya realmente creído en Cristo Jesús. De aquella persona que realmente su corazón fue circuncidado. De aquella persona que realmente nació de nuevo. De aquella persona que realmente fue salvada. De esa persona estoy hablando. Si una persona no ha sido salvada, sigue en el reino de las tinieblas. No ha sido trasladado al reino de Jesucristo. Y es nuestro trabajo como creyentes seguir predicando el evangelio. Para que más personas sean salvadas por Dios y liberadas de esas tinieblas, de ese poder de las tinieblas y trasladadas al reino de Jesucristo. Y aquí claramente, hermanos, pero claramente, de una manera impresionantemente clara, el apóstol Pablo nos está enseñando que lo que Cristo hizo con nosotros, lo hizo de una manera definitiva.
Y que no hay tal cosa como que hoy Dios me libró de la potestad de las tinieblas, me trasladó al reino de su amado Hijo, pero dentro de un año ya yo no voy a estar ahí. Si realmente he creído en Dios, si realmente he nacido de nuevo, nunca, nunca, nada, ni nadie me podrá sacar de ese reino de Jesucristo. Y lejos de asustarnos y lejos de decir, no, eso no puede ser que Dios me haya librado a mí, no, porque si yo quiero salirme de ese reino me voy a salir. Eso no es lo que el apóstol nos está enseñando. Y yo más bien pienso que cuando yo leo esto, le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios por lo que Él hizo conmigo, le doy la alabanza, le doy la honra. Y ahora más bien, por entender esto, por entender lo que Dios hizo conmigo, ahora quiero vivir una vida mejor para Él, en santidad, apartado del pecado, de las cosas que desagradan a Dios, llevando fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque he entendido que lo que Cristo hizo por mí, oye, lo que Cristo hizo por mí es grandioso. Yo no puedo pagarle con mal al que me hizo tanto bien. En todo caso, hemos enseñado y hemos insistido en que si como creyentes nosotros creemos que podemos hacer algo y que nada va a pasar, nos equivocamos. Dios disciplina a sus hijos, eso lo enseña el libro de Hebreos claramente. Hay disciplina, y Corintios también, hay disciplina para aquel hijo que decide desobedecer a Dios. Por eso el consejo de Dios es: vivan para mí, vivan una vida que me agrade. Aquí está mi palabra, aquí está, este es el manual. Estúdienlo, estudien la palabra del Señor para que sepan lo que está bien y lo que está mal. Aparte que ya Dios puso en nuestros corazones, sabemos lo que ofende a Dios. ¿Sí o no que usted sabe lo que ofende a Dios? Desde el momento en que lo estamos haciendo, sabemos lo que estamos haciendo mal. Así es esto, hermanos. Dios nos salvó, nos libró, nos redimió. Ahí esa liberación tiene que ver con redención. Nos libró porque nosotros estábamos amarrados, estábamos dominados, estábamos totalmente atados a la potestad de las tinieblas, al poder. La potestad de las tinieblas quiere decir el dominio de Satanás. Y nos traslada y nos lleva al reino de su amado Hijo. Estar en el reino es estar en el dominio de Cristo. Por eso el diablo no puede hacer y deshacer, porque fuimos comprados. Cristo pagó el precio por nuestra redención. ¿Escuchó eso? Cristo ya pagó el precio por nuestra redención. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 6, dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? El rescate o el pago de ese rescate es el mismo Cristo, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20:28 dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, escuche esto, y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que Él nos libró y nos trasladó, porque para Él librarnos de la potestad de las tinieblas tenía que pagar un precio, un rescate, porque esa liberación tiene que ver con un pago de un rescate. Tenemos nosotros que entender, hermanos, que ya estamos en el reino de Jesucristo. Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos el pueblo sobre el cual gobierna ese rey que es Jesucristo. Y con ese rey estamos en un territorio seguro. Él no nos va a desamparar. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La única forma de entrar en este reino es naciendo de nuevo y por medio de la fe en Cristo Jesús.
¿Escuchó eso? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada de obras. Aquí las obras, para salvación, las obras no cuentan. Yo sé que esto le levanta el pelo a más de uno. Lo siento, hermano, así dice la palabra. La palabra del Señor enseña que la salvación es por fe. Usted le dice esto a un católico, no le va a aceptar esto. Pero así es. Nada de obras. Las obras son el resultado de una vida cambiada. Pero no es que por obras vamos a ser salvos. Nada de obras, nada de agencia propia. Como que es por mí, por lo que yo pueda hacer, en otras palabras. Juan 3:5 dice Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Y termina el apóstol Pablo en el verso 14. Después de explicarnos que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, termina en el 14 diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién es ese en quien tenemos? En Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo entonces? Que en Cristo Jesús tenemos redención. Tenemos redención por su sangre. Tenemos permanentemente, interesantísimo. Hermanos, es que el texto original griego es importante en todo esto. Porque ese tenemos es un presente indicativo activo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la redención que tenemos, la tenemos indefinidamente. No, pastor, no, eso no es cierto. La redención dura lo que usted dure. Si usted se porta bien, usted está en esa redención. Pero si usted como cristiano desobedece, pierde esa redención. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De dónde sacó eso? ¿Cuál fábula vio? Porque aquí nos dice, tenemos redención. Tenemos y seguimos teniendo. Presente, verbo en presente. Tenemos y seguimos teniendo redención. Este verbo, esta forma de hablar de Dios, comprueba una vez más la perfección de la obra de Dios en nuestra vida. Fue perfecta su obra. Cristo te redimió y te trasladó al reino de su amado Hijo, y de ahí nadie te puede sacar. Así es esto. Ahora, ¿qué hacemos en esto? Qué bueno, entonces con esto podemos andar haciendo y deshaciendo, porque como ya tenemos esa redención permanente, entonces no importa, hágalo, inténtelo, juegue con Dios y va a ver las consecuencias. Ahora, una persona que me habla a mí en esos términos, yo lo más que puedo pensar es muy posible que esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, si la redención es permanente, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Voy a ir a beber guaro, voy a ir a andar con una mujer que no es mi esposa, voy a ir a robarme tal cosa, voy a ir a hacer lo otro, porque como ya la tengo la redención, no hay ningún problema. Una persona que piensa así no ha nacido de nuevo. No conoce al Cristo de la Biblia. ¿Quién sabe que Cristo conoce? Pero el Cristo de la Biblia no. Porque la palabra nos enseña que Él nos salvó para que anduviéramos en buenas obras. Si una persona piensa así y no le importa y ni se inmuta, no se mosquea, como decimos nosotros, ni rojo se pone con el pecado, probablemente no ha nacido de nuevo. Porque el regenerado quiere agradar a Dios, busca agradar a Dios, le cuesta, se puede caer, pero se va a levantar, insiste, persiste, llora, gime, pide ayuda. Busca la manera. El nuevo nacido, el que es un cristiano falso, a ese no le importa nada. Ese pone cara de cristiano. Camina como cristiano y vive como cristiano. Viste como cristiano, pero en la realidad no es cristiano. Pero el nuevo nacido, sí. Él entiende, yo fui renacido. Yo tengo redención.
Mi redención es permanente. Pero estoy fallando en esto a Dios. Señor, perdóname, yo necesito levantarme. Yo sé que tu palabra dice que esto no es agradable a ti. Me levanto y voy de nuevo. Esa es la actitud del verdadero cristiano. Y eso es lo que está diciéndonos. Ustedes tienen redención permanente. Y ahora más bien, entendiendo esto, yo busco cómo agradar más a Dios. Es lo contrario. Cualquiera diría, mira, ahora que el pastor Leice le enseña a Ingüefalia que la redención es permanente en los cristianos, en los nacidos de nuevo, en los comprados por la sangre de Jesucristo, y esa redención es permanente, entonces ahora esos hermanos se van a ir todos a beber guaro. Yo no sé, hermanos, si ustedes... A mí me gustaría hacer una grabación de la vida de los hermanos de Westfalia, a ver qué tan disoluta es la vida de nuestros hermanos. Yo pienso, hermanos, que muchos cristianos que están pensando hoy por hoy, que están así como entre que sí, entre que no. Sí tengo redención, pero de pronto más tarde no. Y muchas veces son cristianos más bien con una vida más lamentable. Y no es que el miedo los va a mantener más santos. Y sin embargo muchas veces vemos lo contrario. Y están pensando que un cristiano todavía se puede ir al infierno. Y sin embargo los vemos en el pecado, los vemos haciendo cosas incorrectas. Y entonces no que el miedo les va a quitar eso. Entonces ya vemos que eso tampoco funciona. Estar amenazando al pueblo con que la salvación se pierde, ni eso funciona, hermanos. ¿Por qué mejor no entendemos lo que Dios hizo por nosotros de una manera definitiva y más bien entendiendo eso lo valoramos mejor? Esa es la verdad. Eso es lo que la palabra nos enseña. Tenemos que buscar agradar más a Dios día con día. Cada minuto que nosotros vivimos debemos estar ocupados en agradar a Dios. No a nosotros mismos, sino a Dios. Porque Él nos salvó. Porque Él nos dio lo más maravilloso que Dios nos podía dar, la vida eterna. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta porción de la palabra. Tenemos la sección de preguntas, de comentarios, con mucho gusto y por supuesto, como siempre le digo a los hermanos, que sea relacionado con el tema para no salirnos de lo que estamos enseñando. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a detener aquí la grabación.